Hay que revisar la respuesta a la pandemia. Es una de las cuestiones que formulamos al doctor en Derecho y Filosofía, al catedrático y especialista en Derecho Sanitario, el navarro Íñigo de Miguel. Profesor de Miguel, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo se está gestionando la pandemia de momento, ¿no? Ahora que estamos hablando de rebrotes y de repuntes, y antes, ¿se puede hacer un análisis de lo positivo y lo negativo de la gestión de este COVID-19, Íñigo? Bueno, se pueden hacer muchos análisis y se deberían hacer, sobre todo porque la mejor manera de no repetir los errores del pasado es analizar, ¿no?, qué es lo que ha sucedido. Yo lo que sí te puedo decir es que se han cometido o se cometieron muchos errores antes de que todo esto empezara por una simple razón. Era bastante obvio que más tarde o más temprano podía darse una situación de este tipo. Nosotros aprobamos una Ley General de Salud Pública en el año 2011, pero no teníamos ningún desarrollo, no teníamos prácticamente nada preparado para una situación como esta, y eso sí que es claramente un fallo. Desde luego que ha habido fallos, hemos visto también mucha improvisación. Si hubiera un rebrote, si hubiera un momento de dimensiones parecidas a las vividas, ¿qué sería imprescindible para atajar y sobre todo salvar vidas? Pues es un poco difícil de decirlo porque todavía no hemos sido capaces de comprender qué es todo lo que ha funcionado mal. Algunas cosas que sí están bastante claras es que, por ejemplo, no teníamos preparadas nuevas herramientas tecnológicas que nos podrían servir para ayudarnos a afrontar esto. Tampoco tenemos nada claro en qué es la inmunidad o qué tipo de inmunidad podemos tener desde este virus, con las consecuencias jurídicas que eso puede tener. No teníamos preparado nada sobre guías de triaje en una situación como esta. Ahora tenemos alguna cosa más, pero hay que avanzar muchísimo más en todo esto. Así que tenemos mucho camino por recorrer, la verdad. ¿Y los sistemas de información han fallado en demasía? Bueno, la verdad es que ese es un fallo crucial, ¿no? Es verdad que no es un fallo jurídico como tal. El problema que ha habido, desde mi punto de vista, y yo no soy un experto, es que hemos tenido demasiadas fuentes de datos y muy poca capacidad para agruparlos en un sistema inteligible. Eso, por supuesto, es una de las peores cosas que te pueden pasar en el manejo de una situación como esta, porque los epidemiólogos se basan en datos. Cuantos menos datos tienen o menos fiables son, menos van a conseguir hacer. Eso sí que es. Claro, sin duda. Efectivamente, la información y la transparencia son cruciales, ¿no?, en un desarrollo como este. ¿Y los desafíos éticos que afloran en tiempo de pandemia? Bueno, pues lo hemos visto que hay muchísimos. Para empezar, el desafío que a nadie nos hubiese gustado vivir, ¿no?, que es la cuestión de que no hay recursos suficientes para todos en una situación como esta y tienes que decidir a quién se lo asignas. Eso es lo que se llama tener que realizar un triaje en una situación de crisis, y eso plantea enormes problemas éticos. Dentro de poco es probable que los tengamos en relación con a quién asignamos primero la vacuna, ¿no?, suponiendo que tengamos una disponible. Y por supuesto hemos tenido un montón de problemas éticos, como por ejemplo pensar hasta qué punto podemos pedir a según qué colectivos, como los profesionales sanitarios, por ejemplo, que se expongan a una situación para la que no están preparados. Y los límites también de la inteligencia artificial, ¿no? Estamos ahora en un momento de reconstrucción del país, de planes también aquí en Navarra, ¿no?, para reconstruir nuestra comunidad foral desde diferentes aspectos, y se está poniendo la mirada en la inteligencia artificial. Pensemos en la inteligencia artificial para, de alguna manera, evitar, ¿no?, la propagación del virus. Pero ¿cómo será ese uso de la inteligencia artificial para que no cercenen nuestros derechos y nuestra intimidad? Bueno, la inteligencia artificial plantea muchos problemas desde muchas perspectivas. También es una herramienta que puede ser muy útil. Todo depende de cómo la desarrollemos y qué capacidad tengamos de aplicarla. Te voy a poner un ejemplo. Inteligencia artificial puede servir para facilitar o mejorar el diagnóstico de la COVID, ¿no?, de una manera relativamente simple. Solo tienes que desarrollar un mecanismo que sea capaz, por ejemplo, de reconocer en radiografías si se da o no la COVID. Esto puede servir desde un instrumento de apoyo al diagnóstico hasta un instrumento de triaje para ver a qué tipo de enfermo necesita que le vea un especialista y cuál no tanto, por ejemplo. También puede servir no directamente inteligencia artificial, pero sí nuevas tecnologías para realizar las famosas geolocalizaciones, ¿no? Es decir, que las utilidades son muchas. Peligros también los hay, claro. Los peligros suelen tener que ver con problemas de privacidad, entre otras cosas, ¿no? De ver
cuánto se vulneran pues, parte de ese derecho, ¿no?, a la autodeterminación sobre nuestros datos. Claro, pero eso se puede acotar, atajar, por ejemplo, en nuestro país, en España, en nuestro continente, en Europa, frente quizá a otros ejemplos en Asia o en otros lugares del mundo. Nosotros tenemos sistemas que en principio son muy garantistas para los derechos de las personas, ¿no?, para la privacidad, por ejemplo. Así que yo entiendo que sí que se puede hacer. La cuestión es siempre establecer un balance y esto es muy complicado porque si tú le preguntas a una persona así en crudo, ¿usted está dispuesta a renunciar a su privacidad a cambio de tener más seguridad? Y todo el mundo te va a decir sí. El problema es que eso suele ser un falso dilema, es decir, no es que tenga que ser una cosa u otra, sino que el reto consiste en conseguir conciliar las dos cosas de una manera razonable, que es en lo que estamos. En cuestiones de filosofía, profesor de Miguel, doctor de Miguel, el confinamiento como medida preventiva en principio ha sido efectivo. Estamos viendo ahora que con el fin del estado de alarma parece que todos nos hemos relajado muchos y están apareciendo nuevos casos. ¿Ha sido filosóficamente, podríamos decir, aceptable el confinamiento para todos los grupos de población o habría que revisar también esta idea? Yo entiendo que en general el confinamiento era necesario, o parece que lo era, pues porque estábamos en una situación en la que no nos podíamos permitir, ¿no?, que siguieran subiendo los casos, evidentemente sin ser epidemiólogo. Pero yo creo que de cara a un futuro tendríamos que revisar también cuáles deberían ser los protocolos exactos para una situación de este tipo. También es verdad que este virus en concreto ha sido particularmente complejo de gestionar por una simple razón, es que no afecta a todos los grupos de edad de la misma manera, con lo cual es todavía más complicado saber si las restricciones tienen que ser las mismas, cómo hay que establecerlos y demás. Y no nos olvidemos por lo menos de una cosa, yo creo que al menos tendríamos que repensar el papel de los niños en todo esto y cuánto tenemos que restringir los derechos de los niños, que son los que quizás son más vulnerables, ¿no?, en muchos sentidos. Exacto, están precisamente en el punto de mira, profesor, porque es cierto que se está hablando ya del modelo educativo, del futuro curso y también de cómo les ha afectado, ¿no?, en su forma de relacionarse, incluso emocionalmente, mentalmente, este confinamiento tan duro para todos, pero tan duro, la verdad, para la población infantil. ¿Por dónde podría ir quizá una práctica más adecuada en este sentido? Yo creo que tenemos que pensar, aunque esto es más una cuestión de pedagogos, ¿no?, incluso de psicólogos infantiles, que nos expliquen cuáles son exactamente las necesidades de los niños, porque mi sensación desde fuera es que los niños necesitan algunas cosas, ¿no?, necesitan jugar, necesitan tomar el aire, sobre todo los niños quizás muy pequeños, ¿no?, que son los que lo viven peor. Y mi sensación, perdona que te lo diga, es que sus padres puede que también, ¿no? Con lo que, en principio, yo entiendo que tendríamos que pararnos y detenernos a contemplar qué es lo que podemos hacer en una situación como esta, ¿no? Si se vuelve a repetir, tenerlo todo preparado, pero prepararlo con tiempo. Lo que no podemos hacer es intentar solucionar el mundo una vez que ya está en una situación de quiebra, ¿no? Exacto, previsión, esa sería la palabra clave, ¿verdad? Hablaba al principio, profesor, de las herramientas genéticas para el diagnóstico y tratamiento del nuevo virus. ¿Cómo desde el punto de vista de la genética se puede atrapar, golpear al virus? Bueno, hay un sistema, o hay varios sistemas que parecen muy razonables. Uno de ellos es utilizar las técnicas de CRISPR-Cas, lo que se llama el modelo Sherlock, que acaba de desarrollar Wanzheng, yo creo que ha sido, y que permite a través de herramientas de análisis del ARN, pues ver si una persona sufre de la patología o no, ¿no? Por lo que, bueno, pues es una estrategia más que podemos seguir, que probablemente llevará tiempo concretarla, pero por suerte la edición genética yo creo que nos puede dar nuevas técnicas, nuevas armas, ¿no?, contra esto. Nos quedamos con todas estas reflexiones. Doctor Íñigo de Miguel, profesor en la Universidad del País Vasco, muchísimas gracias por acompañarnos. Enhorabuena también por la serie de jornadas que organizaban recientemente con tantas miradas a la COVID-19 con diferentes expertos. Todo ello vía online, efectivamente, como se está trabajando prácticamente en todos los ámbitos y muy especialmente en el académico y universitario en el que se encuentra. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos y esperemos verle en su tierra pronto también, ¿no, Íñigo? Esperemos que sí, esperemos que la próxima semana tengo previsto ir, para ser exactos. Así que muchísimas gracias y encantado de estar con vosotros. Claro. Muchísimas gracias, Íñigo de Miguel, por todas esas apreciaciones y claves importantes en esta situación de desequilibrio en la que estamos. Gracias y hasta pronto.
Hasta pronto.